Bien, yo elegí para hacer, de presentar el ejercicio 6, y el ejercicio de 6 decía, calcule el límite doble, los límites sucesivos, no, espera, obtenga el valor de A para que la siguiente función sea continua en el origen de coordenadas. Bien. Bueno, planteaba la función de R2 a NR de f de x, que es igual a, bueno, toda esta expresión que está acá, no sé si se puede ver el cursor. Toda esta expresión si x es desigual a k por pi, con k perteneciente a los enteros. Y a si x es igual a k por pi, con k perteneciente a los enteros. Entonces, tenemos que analizar la continuidad en el origen de coordenadas. Por lo tanto, con esta expresión nosotros sabemos que si nosotros le damos valor k igual a 0, x es igual a 0. Por lo tanto, f de 0, 0 va a ser igual a A. Ya con esto sabemos que la función nos tiene que dar, para que sea continua en este punto, nos tiene que dar igual a A. Por lo tanto, el límite también tiene que ser igual a A, pero eso lo vamos a ver un poco más tarde. Entonces, planteamos el límite de x y tendiendo al par 0, 0 de toda esta expresión, y si nosotros hacemos el reemplazo de toda esta expresión, nos va a dar una indeterminación de cociente de infinitésimos. Bien, paso a esta hoja, acá. Bueno, acá está el cociente de infinitésimos, y resolvemos el límite por puro procedimiento algebraico. Multiplicamos por esta expresión y realizamos la diferencia de cuadrados, y bueno, realizamos esto, que ya propiedad que nosotros ya conocemos, diferencia de cuadrados, elevamos al cuadrado del primer término, el segundo término también. De esto vamos a tener esta expresión donde 1 más 1 menos 1 se va a simplificar. No sé si sería la palabra adecuada, pero bueno. Cancelar, está bien, está perfecto. Cancelar, porque Total, simplificar vendría a ser más que sí. nada cuando nos referimos a un cociente. Igual está re bien lo que El, estás haciendo. Sí. ya, gracias. El límite de x y tendiendo a 0, 0 de esta expresión que está acá. Y entonces lo que yo, por proceso algebraico, pude realizar es que la tangente de x puede ser expresada como seno de x sobre coseno de x. Y esto, expresarlo de la siguiente manera, el límite. Sacamos factor común x en esta expresión y nos va a quedar, como acá se puede observar, y menos 1. Y realizamos la multiplicación de estas dos expresiones. Por lo tanto, si nosotros tenemos la multiplicación de dos expresiones, nosotros podemos, por propiedad de límites, afirmar que el límite de x y tendiendo al origen de coordenadas de x por seno sobre seno de x por todo este límite es igual a la expresión anterior. Es decir, que el límite es distributivo del producto. Este límite nos va a dar 1, y después resolvemos este límite, que este límite nos va a quedar coseno de 0, debería ser menos 1 acá, pero no sé, menos 1 yo puse de primero porque en este caso sería menos 1 acá, perdón. Está Sería bien. 1 coseno de x sobre 1 más 1. Si nosotros hacemos 0 por 0, más 1 más 0 más 1. Entonces nos va a quedar La menos 1 concha de tu medio. madre, tan apurado vas a venir. Ahí Con el tienen el micrófono micrófono abierto, activado. espera que Sí. ya te lo cierro. Tu hermana. No te preocupes, que no es para vos eso. No pasa nada. Pensé que tenía una duda, por eso. No, no, está perfecto. Ahora tengo un par de cosas nomás, pero está buenísimo. Bien, bien. Bien. Bueno, entonces, como había dicho antes, para que la función sea continua en el origen, el límite de x y tendiendo a 0, 0 debe ser igual a f de 0, 0. Por lo tanto, menos 1 medio es igual a, y para visualizarlo mejor, puse en GeoGebra, disculpen, Está buenísimo. acá, justo está la reunión de Zoom, pero lo tengo acá. Acá. En GeoGebra nosotros vemos que en el origen de coordenadas, que sería este, acá, vemos que tiene que tender a menos 1 medio. Acá sería menos 0,5, no sé si se puede ver. Buenísimo. Por lo tanto, acá la función GeoGebra no te tira, pero acá tendría que haber como
un agujero, por así decirlo. Nosotros Sí. redefinimos la función para que la función justamente sea continua en este punto. Y ahí ya obtenemos la continuidad de la función en el origen de coordenadas. Perfecto, buenísimo. Compartí de nuevo el Sí, escrito. Dos observaciones nomás. Pero está buenísimo, está perfecto. sí. Este, este conviene cuando multiplicas y dividís un poquito más arriba. Bueno, hay un par de paréntesis. Acá, en el. Sí. Ahí, bueno. Acá. Ahí. Y después, vos ahí colocas tangente como seno sobre coseno, que está bien. Pero se puede Ujú. demostrar que la tangente del ángulo dividido el ángulo, cuando el ángulo tiende a cero, también da 1. También da uno, sí. Así que eso lo podés obviar. Y otra cosa, cuando tenés una multiplicación de una función trigonométrica, en este caso coseno de x por i menos 1, tal vez te convenga colocar i menos 1 delante para que no se confunda con el argumento. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Lo único que te observo, pero bueno, para jorobar la paciencia, nada más, pues está buenísimo. Sí, sí. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta que le quieran hacer al profe? Este, Pregunten, aprovechen. Está Dejo de buenísimo. compartirlo, profe. Dale, dale. O- ¿Está claro esto, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, muy claro, la verdad que muy buena explicación. Bien, bien, bien. Bueno, bien, Mateo. Está bueno que se animen, que le vayan perdiendo el miedo. Está buenísimo. Ahí tienen un ejemplo de un límite donde se puede proceder algebraicamente para salvar la indeterminación. Bueno, genial. Bien. Fernando, tenés ahí para compartir. Sí, A ver, bueno, paso a buenísimo. compartir. Bueno, ¿se visualiza bien? Hago Ahí un poco está, más de dale zoom. acerca, exacto. Un poco Ahí más de está. zoom, pero Sí, sí, porque ahí, Ahí está, ahí se ve bien. ahí está. Más que sí, nada porque sé que en celular a veces puede ser que no se vea bien porque... Sí, no, bárbaro, ahí se ve bien. Se ve, Ok, ¿no? Sí, muy sencillo. perfecto. Bien. No, igual con Bueno, el celu yo lo puedo agrandar, así que no te hagas tanto problema. está bien, perfecto. Ahí está. Bueno, habíamos quedado, yo la clase pasada había hecho este ejercicio. Y el profe por el Facebook nos sugirió si podíamos encontrar alguna curva que pasara por el origen, tal que el límite, considerando esa curva, me diera un número distinto de 0. Yo acá verifico que el límite me dé una indeterminación, en este caso 0 sobre 0, Mm, y empecé a probar con distintas curvas. Llegué a que, usando la curva y cuadrado igual x, me queda un límite de este tipo, porque yo, logro reemplazar todos los i cuadrado, o en este caso el i a la cuarta yo lo puedo pensar como un i al cuadrado, muy bien. por lo tanto, usando esta curva, puedo realizar un reemplazo. Me queda este límite de esta forma, y con una manipulación algebraica simple, llego a que el límite con x tendiendo a 0 de un medio, al ser un límite de un número, de ese mismo número, entonces llego que considerando la curva y cuadrado igual x, el límite me da un número distinto de 0, que en este caso es un medio. Mm, De la misma forma, puedo realizar el análisis con la curva y cuadrado igual menos x. La manipulación algebraica es la misma, y se llega a que el valor del límite me da menos un medio. De la misma forma, o sea, de una forma similar, mejor dicho, yo puedo buscar curvas de nivel de este campo, o sea, del campo que estamos analizando, con k igual un medio y k igual menos un medio. Considerando k igual, el procedimiento de vuelta también es muy similar en los dos casos. Considerando k igual a un medio, realizo la igualación. Como sé que esto
no es 0, porque yo, cuando lo vaya a buscar el límite, voy a tender a 0, no exactamente ser el 0. Puedo pasarlo para el otro lado multiplicando. El 1/2 también lo puedo pasar, o sea, mejor dicho, pasar para el otro lado. Puedo multiplicar 2 en ambos lados de la igualdad. Obtengo esta expresión. Resto este término 2 por x por y al cuadrado en ambos lados. Me queda esta expresión, que es x al cuadrado menos 2x cuadrado más y a la cuarta. Y uno puede llegar a reconocer que es un trinomio cuadrado perfecto, cuyo binomio al cuadrado es x menos y al cuadrado al cuadrado. Esto me queda igual a 0, puedo tomar la raíz en ambos lados, me queda que x menos y al cuadrado es 0, y por lo tanto llego a la curva que había analizado antes, que es y al cuadrado igual x. De la misma forma, sí. No, está bien, está perfecto, está buenísimo. No, la pregunta, esto no es un ejercicio ni de parcial ni de final, es solamente para, bueno, para jorobar un poco, ¿no? Pero, a ver, yo ahí algebraicamente tengo que buscar, ¿no? Tengo que buscar una curva para que al resolver el límite no me dé 0, como bien lo dijiste vos, ¿no? Sí. Yo puedo probar, ¿no? Y decir, bueno, a ver, o sea, el tema es, ¿cuál de las infinitas curvas justamente me va a hacer que el límite no me dé 0? ¿Sí? Y por eso digo que no es un ejercicio de examen, porque, a ver, uno tiene que estar iluminado, ¿no? Para darse cuenta. ¿Está bien? Ahora, Profe, sí. ¿me pueden iluminar a mí? Yo entré tarde y la verdad que no entiendo qué es lo que están haciendo, de qué No, guía, qué ejercicio. no, esto es lo que está en el grupo. Yo lo que le propuse Sí. a Fernando, seguilo compartiendo. ¿Tenés GeoGebra ahí? No sé, o Fernando se me parece que se le cortó, ¿no? A ver. Creo que sí, profe, porque no aparece en la Fernando, reunión. sí, bueno, se le cortó. No, era un ejercicio que estaba en el Facebook. Ahí está, volví. Estaba, acá está, ahí volviste. Se me Ah, cayó internet. Está Un bien, bueno, segundo. Ahí está. No, está. yo estaba diciendo que en realidad era Este era el ejercicio. para sacarle jugo, porque estaba equivocado en la guía. Ese ejercicio no, siempre lo Sí, queremos porque hacer. es el único que da que que los límites sucesivos den el mismo número. Claro. En este caso, bueno, dan 0. Ahora, la pregunta es, ¿no? ¿Cómo te diste cuenta que había que ir justo por esa curva y no Sí, por justamente otra? a mostrar otra cosa, que es Dale, la siguiente. dale. Eh, Bueno, buenísimo. Esto. ¿Se ve GeoGebra? Sí, sí. Bueno, Sí, sí, está bien. yo puse el campo escalar en GeoGebra y me lo puse a mirar. Y justamente, si uno lo ve desde arriba para ver más o menos qué curva se acerca al 0,0, de cierto modo, uno podría llegar a reconocer que esta curva, que está acá, y lo mismo que la curva que está por debajo, de este lado no se ve, son estas curvas. Exacto. Yo en primer lugar pensé en, o sea, la vi desde este lado, Eh, que es raíz de x. Pero después ah, dije, porque al considerar también, puedo considerar también los negativos, entonces en vez de considerar raíz de x, puedo considerar y cuadrado igual x, ah, que es esta. Es una Que curva, del no es mismo modo, función. sí, Claro. es una curva, no específicamente la función y igual Ah, raíz de x, sino que la curva y cuadrado sí. igual x. De la misma forma uno puede capaz observar que acá, que sería a la vista de abajo, porque de abajo mucho no se ve, Mm, que es y cuadrado igual menos x. ah, Y también uno, bueno, y después o sea, hice el manejo algebraico y cuando vine a verificar la vuelta a GeoGebra uno puede ver que en el punto que sería el 0, 0, un medio,
la curva, bueno, ahí, la curva pasaría por el 0, 0, 1 medio, que es justamente el valor al que había llegado. Exacto. Y que con z igual a 1 medio, con el plano, el corte va a ser raíz de x. Buenísimo. Más que raíz de x, perdón, y cuadrado igual a x. Exacto. Y con z igual a menos 1 medio, es igual menos x. Ahí habría un agujero, ¿no? Ese punto no pertenecería a la Sí, superficie, el punto no ¿no? pertenece, no. Pero ahí se ve la Porque- tendencia. Sí, Está sí. buenísimo, buenísimo que lo hayas visto. Claro. O sea, yo probé con distintas, no llegaba, entonces dije, bueno, voy a ver cómo es el gráfico Claro. de la superficie. Viendo el gráfico de la superficie, vi esto, vi cómo al acercarse se acerca como una curva y reconocí que era primero raíz de x y después y cuadrado igual a x. Claro. Y después sí empecé a hacer el manejo algebraico. Perfecto. ¿Todos lo ven? Bueno, pregúntenle al profe. Pregunten. Profe, una pregunta. Si yo me acerco por la curva igual seno de x, Sí. o igual a e a la x menos 1, o igual a logaritmo de 1 más x, Sí. ¿qué pasa ahí? Uno puede tratar de buscar. Claro, Por habría que hacer ejemplo. resolver el límite, Sí, exacto. ¿no? Eso ustedes lo pueden hacer, creo que yo te lo puse en el grupo, y esos límites, si ustedes los resuelven, van a ver que les van a dar 0. Sí, es que justamente dan 0. Claro. Con la curva, por ejemplo, No tienen por qué hacerlo, ¿eh? igual. A ver, estamos Bueno. con este ejercicio, perdón, que me meta. Sí. Lo que estamos haciendo es corroborar lo que dijimos la vez pasada, ¿no? Que acá encontramos una curva, bueno, un par de curvas, donde el límite me da diferente. Eso es suficiente para afirmar qué cosa. Al haber Que encontrado nada. No, al ser diferente es que no existe. que no existe el límite doble. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Para toda otra curva que yo empiece a probar, por eso yo les proponía, bueno, busquen curvas que pasen por 0, 0. Igual seno de x, igual tangente de x, conocidas, ¿no? No sé, bueno, seno hiperbólico, qué sé yo. Pero, justamente, ahí cuando yo resuelvo el límite me va a dar 0. Y no me da información, ¿está? ¿Sí? Repito, no es un ejercicio ni de parcial, ni de final, ni de nada. Solamente para un poco corroborar lo que estamos diciendo y tomar conciencia de la complejidad del cálculo en varias variables. ¿Mm? De probar la no existencia. Sí. Bueno, está muy bien, está perfecto. Buenísimo. Bueno, Gracias, bien. profe. Está bueno que se animen a compartir. Y no tiene por qué estar bien. Si uno se manda una macana, no pasa nada. Estamos aprendiendo. Por eso me gustaría que la próxima también preparen algún ejercicio, ¿no? Bueno, el tema que vamos a arrancar ahora, que es derivadas, o alguno de los anteriores que quieran. Está bueno este ejercicio de animarse a explicar a sus compañeros. Bien, ¿alguna duda? Vamos a seguir avanzando. ¿Es algo con lo que nos quieran hacer algún comentario? Estamos, si querés después subirlo, yo no me acuerdo si lo subiste al grupo, Fernando. No, pero después Bueno. saco foto de las 3 cosas, o sea, de los 2 gráficos y Perfecto. del procedimiento y lo subo. Bueno, y Mateo lo mismo, si querés, lo subimos al grupo, así ya queda, y está buenísimo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Podemos arrancar con derivadas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos a ir tranqui con esto. Bien, vamos a arrancar con la derivada en una variable. Esto es un tema de análisis 1. Nosotros cuando dábamos la definición de derivada para funciones escalares, funciones de una variable independiente,
¿qué hacíamos? Tomábamos un punto, en este caso a f de a, tomaba el incremento, incrementaba a, por ejemplo en este caso h positivo. Yo veo que la función, en este caso particular, va a tomar un valor mayor. Esto es lo que varía la función. El delta f es esta diferencia, f de a más h menos f de a. Armo el cociente incremental, o sea, el incremento de la función y el incremento de la variable independiente. Hago el paso al límite y, si este límite existe, por definición, es la derivada de la función en este punto, en el punto a f de a. Esto fue lo que trabajamos en análisis 1. ¿Se acuerdan? Interpretación geométrica. ¿Qué me da la derivada de una función en el punto? Me da la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto es importante. La función tiene que estar definida en ese punto. ¿A ustedes qué les parece? Primera pregunta. A ver. ¿Qué les parece? Sí, porque habíamos dicho que es derivable si es continua. Genial. Más simple todavía. A ver, si yo acá tengo un agujero, si acá hubiese un agujero, ¿puedo trazar la tangente? No, porque no puede tocar nunca Porque los no está dando nada. Claro. No. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante esto. Que la función, bueno, además de lo que dice Fernando, ¿no? La función tiene que estar definida en el punto, para poder calcular la derivada, para que haya recta tangente. Esto en funciones de una variable, ¿eh? Donde es todo bonito. Bueno, podíamos encontrar la ecuación de la recta tangente usando esta fórmula, donde la pendiente es la derivada de la función en el punto. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Bueno, acá tenemos un ejemplo. Esta función, f de x al cuadrado, obtener f' en 1, aplicando la definición, después lo leen, es resolver este límite con las técnicas que conocemos. No nos detenemos demasiado en esto porque es lo del año pasado. Bueno, llegamos en este caso a que este límite vale 2, quiere decir que la pendiente de la recta tangente a f en 1, 1 es 2, con lo cual si reemplazo en la fórmula la función en 1 vale 1, la pendiente es 2, llego a la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Bueno, si quiero calcular la pendiente de la recta tangente en x igual a 3 y la ecuación de la recta, bueno, hay que volver a hacer el límite. ¿Ven? Resolver la indeterminación, es una indeterminación tipo 0 sobre 0, ¿no? Cociente de infinitésimos, siempre, porque justamente tiende a 0 tanto el incremento de la función como el incremento de la variable independiente. Esa es la idea. Bueno, armo la ecuación, acá la tengo, y lo que hacíamos nosotros en análisis 1, si calculábamos la derivada en un punto cualquiera, ¿ven? En un punto A cualquiera, podíamos obtener la función derivada. La función derivada es importante, ¿por qué? Porque me permite calcular la derivada en cualquier punto, ¿no? Donde la función sea derivable. Estamos, o sea, yo conociendo las reglas de derivación, todo el texto que está acá, ¿no? Conociendo las derivadas de las funciones más importantes y las reglas, puedo encontrar la función derivada, y de hecho, como está resuelto acá, si yo, mediante las reglas, dada la función, calculo la función derivada, la evalúo en cada punto. No tengo necesidad, en esta situación concreta, ¿no?, de aplicar la definición. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Esto es lo que trabajamos el año pasado. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, pero ¿Se comprende esto? Estamos repasando. Bueno, acá tenemos un ejemplo que también lo trabajamos el año pasado. Si yo quiero aproximar la función mediante la recta tangente, por ejemplo, si quiero calcular el logaritmo de 1,1, esto hoy en día con las calculadoras ya, digamos, no es un problema, pero yo puedo tener una aproximación si en lugar de evaluar la función, evalúo la recta tangente en el punto, ¿ven? Esta diferencia que tengo acá es
el error, ¿no?, que cometo al tomar el valor de la función como el logaritmo, el valor, perdón, de la recta como el logaritmo sin considerar a la función. ¿Se entiende cuál es la cuestión? O sea, a ver, si yo armo, ¿no?, la ecuación de la recta tangente, en este caso en el punto 1, 0, ¿sí?, calculo la derivada, la evalúo en 1, armo la ecuación de la recta tangente, es una función lineal, ¿ven? Y si la evalúo en 1, 1, voy a tener un valor aproximado al logaritmo de 1,1. ¿Está? El logaritmo de 1,1, bueno, este es un dibujo medio así pedorro, ¿no? Pero, digamos, el logaritmo de 1,1 sería este valor de acá, este. Tenía que leerlo acá en la ordenada. Al evaluarlo en la recta va a ser este valor, un valor aproximado. ¿Se entiende? ¿Sí? Es lo que se llama aproximación por recta tangente. Es una de las aplicaciones de la derivada. ¿Sí? ¿Queda claro? Estamos haciendo un repaso de análisis 1. Bien. Otro problema puede ser, que ya trabajamos también, analizar la continuidad y la derivabilidad en una función partida, justamente en el punto donde cambia la función. Trabajamos con este ejemplo concreto. En general partimos primero del análisis de la continuidad. Acá nos piden además, ¿no?, que analice la continuidad. Bueno, el valor que toma la función, en este caso en 1, ¿no?, vale 1. Tengo que mirar acá arriba. Hago los límites laterales. También da 1. O sea que la función efectivamente es continua en 1. Eso yo lo veo en la gráfica, pero lo tengo que justificar analíticamente. Y después, una vez que verifico que es continua en 1, digo que podría ser derivable en x igual a 1. Podría, modo potencial, porque esta es condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? ¿Yo qué tengo que hacer ahora? Tengo que ir a la definición. ¿Por qué tengo que ir a la definición en esta situación concreta? ¿Por qué aplico la definición de derivada acá? ¿Qué les parece? ¿Por qué no puedo de una? Porque tenés que saber si es derivable de izquierda a derecha, si tienen el mismo valor. Claro. O sea, yo puedo tener, ¿sí? O sea, en cualquier otro punto no tengo problema, puedo aplicar las reglas prácticas. De hecho, así se hace. Pero justamente en el punto donde cambia, yo tengo que ver qué pasa a izquierda y qué pasa a derecha, ¿no? Y tengo que tener una única recta tangente, no puedo tener dos tangentes. ¿Se acuerdan de esto? Sí, ¿Sí? es el análisis de continuidad. Sí, profe. Claro. En este caso, hacemos, esto lo trabajamos el año pasado, la derivada a derecha, hacemos el límite del cociente de incremento, ¿no? Usamos esta fórmula alternativa que yo se las puse acá. Bueno, calculando por derecha tenemos esta función, ¿no?, f de x igual x. Bueno, ese límite da 1, la derivada ahí es 1, obviamente. Coincide con la recta tangente, coincide con la función, ¿no? Acá la pendiente es 1. Y por izquierda, cuando hacemos la derivada, por definición, bueno, todo esto ustedes después lo ven, me da 2. Lo cual me está indicando que efectivamente la función no es derivable en x igual a 1. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? O sea, yo, si miro el gráfico, ¿qué veo acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa en ese punto? ¿Por qué digo que no es derivable? Fíjense, tengo pendiente 1 por un lado, pendiente 2. Hay como una punta, o sea, hay como lo que se le decía el pico. Claro. No es curvo, eso. Si paso el dedo me pincho ahí, ¿no? Sí. O si vengo bajando con el auto, cuando llego acá, ¡brum!, un sacudón. No tengo una variación suave, ¿se entiende? Eso es lo que quiere decir que la función no sea derivable. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso que lo trabajamos el año pasado? ¿Sí? Bueno, esto es lo que está explicado acá, ¿no? Que
no tengo ni salto ni, o sea, no tengo ni salto ni corte, porque la función de hecho es continua. Si fuera discontinua ya está, no calculo nada. Porque ya al tener un agujero o tener un salto ahí, finito o infinito, ya no es derivable. O sea, listo, se terminó ahí. Pero al ser continua tengo que hacer este análisis. Y para que sea derivable, efectivamente tenía que tener el mismo valor. ¿Sí? Puede cambiar la función, puede cambiar, y sin embargo, si yo vengo por acá, no siento nada. ¿Se entiende? No hay una variación abrupta. ¿Está eso claro? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esto después repásenlo, porque es importante para después ver qué pasa en funciones de varias variables. Bueno, y teníamos esto, que creo que lo recordamos la vez pasada, que después en el video no quedó, que si la función es derivable, este es un teorema que demostramos, ¿no? Si la función es derivable en un punto es continua en el punto, el que interesa es no el recíproco, porque el recíproco no es cierto, la función puede ser continua y no ser derivable, acá está el ejemplo, ¿no? Esta función es continua en 1, 1 y no es derivable, pero vale el contrarrecíproco. Si la función no es continua en el punto, la función no es derivable. ¿Sí? ¿Está esto claro, chicos? ¿Seguro? ¿Sí? Sí, ¿Se acuerdan de esto? Después repásenlo, porque es importante para ver qué pasa ahora con las derivadas parciales. Yo voy a compartir, mientras los esperaba, armé algo en GeoGebra. Si lo encuentro, ya lo comparto, así ya arrancamos. Profe, Sí, pregunten, ¿eh? Sí. no, es más que nada para que me habiliten en Facebook porque no puedo ingresar. Hace mucho estoy intentando y no. Ah, Facundo, mirá, Sí, mandame un mail ok. y yo te mando el link del Facebook. Bueno, ¿me Te- pasa el mail? bueno, ahora te lo escribo. Ok, gracias. Yo te tengo que tomar de amigo, te sumo al grupo y después te elimino como amigo. Pero no te elimino como amigo de mala onda, ¿eh? Sino que elimino a todos porque el objetivo es que estés en el grupo. Lo que pasa es que el grupo lo pongo oculto porque si no se empieza a sumar gente. ¿Está? Ahora te doy el mail, ¿eh? Gracias. Bueno, iba esto. A ver si lo encuentro acá. Creo que lo guardé acá. Eh, Acá estamos. Esto solamente para cerrar lo de derivadas en una variable. Acá está. Ahí está. Después se los paso esto también, ¿eh? Así lo tienen. Bueno, esto fue lo que trabajamos ahora, ¿ven? La función, lo llegan a ver ahí, ¿no? GeoGebra. Sí, sí. Se ve. Yo, moviendo el punto, ¿ven? Sobre la curva, por supuesto, ¿no? Si me voy de la curva, ahí sonamos, ¿no? Pero yo puedo tener, o sea, la recta tangente me está midiendo de alguna manera, ¿no? El crecimiento de la función. Bueno, esto es lo que ya sabemos, ¿sí? De análisis 1. Bueno, esto ya lo hemos trabajado. La ventaja es calcular la función derivada y evaluar el punto, básicamente. Bueno, vamos ahora a lo nuestro, a funciones de varias variables. Esto es lo nuevo. En este caso, funciones de 2 variables. Y acá aparece el concepto de derivada parcial. Y esto sí es importante que lo advirtamos, porque acá hablamos de derivada total. La derivada en una variable, yo digo que es la derivada total, porque, a ver, yo el incremento lo tomo según x. Es lo mismo que el límite. Está bien, yo tengo límite por izquierda y por derecha, pero la cosa es mucho más sencilla para hacer el incremento. Ahora, ya en más de una variable, por ejemplo en 2 variables, que es el caso más sencillo, ya puedo hacer el incremento según diversas direcciones. ¿Sí? Fíjense, miremos esto. Voy a tomar una función de 2 variables independientes.
donde vaya de A en R, donde A incluido en R2, tomo un punto que pertenezca al dominio de la función, y yo voy a hacer el límite de un cociente de incrementos. Pero fíjense que yo puedo hacer el incremento según X, o puedo hacer el incremento según Y. Después lo vemos en un gráfico esto. Primero hagamos abstracción del gráfico y entendamos esto. Entonces, si yo hago el incremento solo según X y resuelvo este límite, si ese límite existe, es lo que se llama derivada parcial de la función según X en el punto. De la misma manera, si hago el incremento según Y, voy a obtener la derivada parcial de f, que se llama, bueno, derivada según Y en el punto AB. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la complejidad acá? Que yo acá tomé, como caso especial, dos direcciones. Yo hice el incremento según X e hice el incremento según Y. Acá hay un dibujo, esperen perdón que me adelanto un poco, ¿no? Creo que está por acá, si mal no recuerdo. Acá, ¿ven? Bueno, esto. ¿Ven? Yo me puedo acercar al punto. Según X, fijando Y, o me puedo acercar al punto según Y, bueno, la paralela, ¿no? Fijando X. Esto es como los límites sucesivos. ¿Se dan cuenta? O sea, yo lo que estoy viendo, o lo que quiero estudiar, es qué pasa en la superficie cuando yo hago los incrementos según estas direcciones. Vamos a ver después que pueden hacer el incremento en diversas direcciones, o según curvas. Esto lo vamos a estudiar dentro de un rato. Por eso la derivada parcial, en realidad, es justamente establecer esos límites, pero haciendo el incremento según una de las variables o según la otra, en el caso de funciones de dos variables. ¿Estamos de acuerdo? Esto, visto así, es medio raro. Ahora vamos a ver un dibujo. Yo ahora voy a buscar el libro de Rabuffetti, que tiene un par de dibujos que están buenos, pero primero me interesa que entendamos estas cuentas, ¿no? Estos límites. Esta es la definición de las dos derivadas parciales que puedo hacer de una función de dos variables. Puedo derivar según X, puedo derivar según Y. ¿Sí? Y interpretar también geométricamente esto, ¿no? ¿Qué estoy calculando cuando yo hago estos límites? Cuando yo obtengo acá un número, ese número que me está midiendo, ¿está bien? Esto ahora lo vamos a ver en un dibujo, porque cuando yo resuelva estos límites, vamos a ver que me quedan funciones, me queda un límite en una sola variable, que lo voy a resolver de acuerdo con las técnicas que nosotros conocemos. Esto lo vamos a ver ahora en un gráfico. ¿Sí? La notación es esta. Estamos hablando de derivadas parciales, la notación de Jacobi. Fíjense que en la derivada total nosotros usábamos la notación de Leibniz, creo que no sé si lo colocamos por acá. Bueno, ahora sí. Creo que en algún lugar está. La D directamente colocamos, ¿no? Por acá es una delta. Porque, repito, yo puedo hacer el incremento según X o puedo hacer el incremento según Y. Vamos a ir no a GeoGebra, a Rabuffetti. Yo voy a buscar acá el libro, el recorte del libro que después lo subimos, porque ahí hay un buen dibujo para hacer la interpretación, ¿no? Para que veamos lo que estamos calculando, porque si no, nos quedamos en lo algebraico, y es interesante que vean esto. Después lo vemos con un ejemplo, no se asusten. Pero primero vamos a verlo en el caso general. ¿Ven? Miren esto. Vamos a centrarnos acá. Fíjense la derivada parcial según X.
Esta es la superficie. Lo ven todos ahí, ¿no? ¿Se ve el dibujo? ¿Sí? Lo ven, ¿no? Bueno, esta es la superficie, ¿ven? Lo veo en el primer octante. Tengo el punto de coordenadas AB. Tienen que lo acerco más esto, porque se puede acercar todo lo que uno quiera. Ahí. ¿Ven? Tengo el punto, entonces, AB. F de AB. Cuando yo calculo la derivada parcial según X, estoy fijando Y. Estoy cortando la superficie con el plano Y igual a B. ¿Se dan cuenta? Al cortar la superficie con este plano, me queda esta curva. ¿Ven? Y lo que me da la derivada es la pendiente de la recta tangente. Perdón, sí. Sí, quería preguntar, Sí. como estaba diciendo el plano, la derivada en R3 ¿es el plano tangente de la función o no? O A ya me ver, fui muy... fíjate, vos, no, plano tangente no, yo acá la corto con un plano. No, Plano igual a B, plano sí. paralelo al plano ZX. Vos al cortar la superficie con un plano te queda una curva, ¿no? La pendiente de la Claro. recta tangente a esa curva que te quedó, es la derivada parcial. Porque la derivada, a ver, es la pendiente de la recta tangente. Sí. Eso, ¿sí? Siempre tengo eso, la pendiente de una recta. Ahora, ¿qué recta es? Es esta que está dibujada acá. Es la tangente trigonométrica de este ángulo, ¿no? Del ángulo que forma la recta con el semieje X positivo. ¿Se dan cuenta? O sea Vamos que con las despacio. derivadas parciales vamos a obtener la recta tangente a esta curva cuando fijo Claro, de tanto de X como de Y. claro. ¿Ven? Esta es la parcial según X. Después lo vemos con un ejemplo concreto, haciendo las cuentas. Miren esta otra. Esta es la parcial según Y. En el punto AB, ¿no? Tengo el punto AB, F de AB. Estaría por ahí. Entonces, ¿qué hago? Acá corto con el plano X igual a A. El plano X igual a A es un plano paralelo al plano ZY. Al cortar la superficie con ese plano me queda una curva. La pendiente de la recta tangente a esa curva en el punto es la parcial según Y en el punto, ¿sí? La tangente trigonométrica de este ángulo beta, el ángulo que forma la recta con el semieje Y positivo. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Esto después, por supuesto, lo miran tranquilos. Profe, Sí. ¿tiene alguna, o por ahí yo estoy interpretando mal los gráficos, la primera derivada parcial y la segunda, que usted mostró ahí, Sí. tienen pendientes diferentes? Sí, ¿Puede ser? claro. ¿Tiene algo que ver? Es que no tienen por qué ser iguales, claro. Me van a dar distinto. Perdón, no pendientes diferentes, sino una es decreciente y otra es creciente. Bueno, acá lo que pasa es que tenés que verlo según Y. Ah, ok. En este caso particular serían las dos negativas, porque el ángulo es obtuso. En este caso particular, depende de la superficie. Después lo vemos con un ejemplo, pero está bueno que lo adviertas. ¿Sí? ¿Se entiende esto seguro, chicos? La ¿Sí? idea es como, digo, sería como cortarlo con planos paralelos para poder ir identificando cómo se mueve la recta. Claro. O sea, a ver, son derivadas en una variable. O sea, Digo, perdóname que te corte, Marcos, pero... no, está bien, digo, es como... Sí, decilo. A ver, yo acá al cortar la superficie me queda una curva. Es la pendiente de la recta tangente de una curva. Es análisis 1. ¿Ven? Porque yo acá fijé Capaz igual a también B. perdón, profe, capaz también es parecido a lo que hacíamos antes. Bueno, usted corríjame, profe. En los primeros ejercicios que hacíamos superficies de nivel y después cortábamos con un plano, Claro. digamos en Z, nosotros obteníamos curvas. Esto es lo mismo, estamos tomando una... ahí no me sale ahora, se me fue de la boca.
Estamos tomando una superficie y estamos cortando con planos paralelos a Z según que fije si X o Y que se convierte en constante. Exacto, Y claro. una vez que corto y obtengo una curva de nivel, voy a buscar la recta tangente en ese punto. Porque si nosotros buscamos recta tangente, nos va a ir variando, digamos, el resultado según el punto que tomemos. Y esto es lo mismo. Por supuesto. Acá no serían curvas de nivel, porque las curvas de nivel uno las define sobre el dominio de la función. Pero la idea es esa, claro, la idea es esa. Perfecto. ¿Ah? Sabía A que ver. en algo me iba a equivocar. No, está bien, no, nos equivocamos todos, escúchame. Olvídate. Bueno, estas son las definiciones, ¿ven? Lo que acabamos de ver. Haciendo el incremento, ¿ven? La derivada parcial según X es el incremento según X. Y es constante. Fijo Y igual a B. Entonces, ese límite, si existe, me da la pendiente de esta recta. Después, este otro límite, incremento según Y. X se mantiene constante, ¿ven? X se mantiene en A. El incremento lo hago en Y. Este límite, si existe, es la pendiente de esta recta. La interpretación geométrica. ¿Está claro? Esto después, por supuesto, se tiene que sentar y mirarlo tranqui. Hasta que les caiga la ficha. Esto en un momento cae la ficha. No se preocupen. Lo que pasa es, bueno, que recién lo estamos arrancando, ¿no? O sea, uno cuando escribe, esperen que perdí ahora el apunte acá. Pucha. A ver. Ahí estamos. Ahora se entiende, creo yo, ¿no? Un poco mejor. O sea, uno el incremento lo hace según una variable, según la otra. Pero yo lo que estoy haciendo, ahora vemos el ejemplo, y lo vemos en GeoGebra y van a ver qué bien que queda. Pero yo acá, cuando hago la parcial, según X, fijo Y. ¿Ven? Pendiente de la recta tangente a la curva que se obtiene al cortar la superficie de imagen de Z igual a f de xy con el plano igual a b. Lo mismo acá, la parcial según Y. Pendiente de la recta tangente, o sea, pendiente de la recta tangente a la curva. Eso como un análisis 1. ¿Está bien? Lo que pasa es que yo corto la superficie. Esperen que perdí acá Raufetti. Pucha, va. ¿Se ve ahí? Yo corto la superficie no con cualquier plano. Lo corto con planos paralelos, en este caso, al plano ZX y al plano ZY. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y como decían por ahí, ¿me va a darle el mismo número? Y no, depende de la superficie. Porque yo estoy viendo cómo varía la superficie, ¿no? Cuánto crece o cuánto decrece, si me muevo en esta dirección o si me muevo en esta otra. ¿Está bien? Bueno, vamos al ejemplo. ¿Queda claro? Después lo miran, ¿eh? Vamos al ejemplo concreto, así avanzamos, porque si no nos quedamos estancados acá. Miren. Tenemos esta superficie. Esto yo lo tengo ya preparado en GeoGebra, así ganamos tiempo. Mientras los esperaba ya lo armamos. Bueno, ¿reconocen esta superficie? Profe, creo que no está compartiendo. Ah, no se está compartiendo. Sí, no se ve. Ah, perdón, bueno. Perdón. Sí. A ver ahora. Esperen que perdí acá. Sí, chiflen cuando algo no funciona, porque esto acá es... ¿qué hice acá? Esperen que hice macana, perdí. A ver. Ahí estamos. A ver ahora. ¿Ahí se ve? Sí, ahí se ve Sí. Bueno. lo perfecto. Perfecto, bueno. ¿Reconocen esta superficie? Si no, no importa, no tienen por qué saberlo. Sí, es una circunferencia. Sí, es más que una circunferencia, no. Es una esfera, ¿sería? Y acá tendría que estar z cuadrado, ¿no? Para que fuera Ah, claro, es verdad. una superficie esférica. No tienen por qué saberlo, solamente está bueno que uno las pueda reconocer. ¿Es un paraboloide, profe? Claro, es un paraboloide que abre hacia abajo. ¿Sí? Bueno, lo vemos después en GeoGebra. No tienen por qué...
¿Cómo, Mateo? ¿Un paraboloide de 2 hojas? ¿O de una? No, Porque el estoy paraboloide es una cuádrica que no tiene centro de simetría. Son los hiperboloides. Los hiperboloides de 2 hojas, sí. Claro, esos se llaman cuádricas con centro porque tienen centro de simetría, como la esfera. La esfera, bueno, es un caso particular del elipsoide. Solo si lo reconocían, ¿no? Y no importa. Ahora, yo lo que quiero hacer acá es calcular para esta función las derivadas parciales en el punto 1, 2. ¿Ven? E interpretar geométricamente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo único que sé hasta ahora es aplicar la definición. ¿Sí? Parcial según x en 1, 2, límite cuando h tiende a 0 de la función en 1 más h2 menos f en 1, 2 sobre h. Esto es importante. ¿Ven que el incremento lo hago según x? ¿Ven que fijo y igual a 2? Traten de imaginarse lo que vamos a ver después en GeoGebra. Voy a cortar esta superficie con el plano igual a 2. El incremento lo voy a hacer según x. ¿No? Después lo vemos. Primero hagamos el cálculo en la parte algebraica. Bueno, es resolver el límite. ¿Ven? La función en 1, 2 vale 4. Es la imagen, ¿no? Entonces, f de 1... Sí. Disculpe. Sí. Algebraicamente, cuando dice que fija i igual 2, quiere decir que en la fórmula general que recién presentó, le estoy dando valor a i, tomando este 1, 2 que nos dio. Claro, acá sería acá el b. Perfecto. El 2 sería el b, ¿está? ¿Sí? Y cuando tengo que fijar x, le doy valores a a. Claro. Y el otro lo dejo como incógnita, como para resolverlo algebraicamente, le digo. Claro. Vos fíjate, mira acá. F de 1 más H2, bueno, es aplicar, ¿no? La función. 9 menos x al cuadrado, el x es este, ¿ven? Menos y al cuadrado, que es 2 al cuadrado, menos el valor que toma la función 1, 2, que es 4, sobre h. ¿Sí? ¿Lo ven esto? ¿Lo van siguiendo? Y después es todo algebraico. Esto es todo algebraico, pero lo importante es que este es un límite en una variable. ¿Ven? Es un límite común. Bueno, lo resuelvo, como ustedes bien saben, de análisis 1, me da menos 2. O sea, la parcial de f según x en 1, 2 es menos 2. ¿Estamos? O sea, esta va a ser la pendiente de una recta tangente. En este punto, en el punto 1, 2, 4, pero cuando yo corté la superficie con el plano igual a 2. ¿Ah? O sea, bueno, acá está escrito, lo vamos a ver ahora en GeoGebra. Al cortar el paraboloide de revolución, bueno, con este plano me queda una parábola. La pendiente, la recta tangente a esa parábola, que ahora la vamos a ver, en este punto es menos 2. Dice ver GeoGebra, ahora vamos a GeoGebra. ¿Sí? El cálculo es re fácil, es aplicar la definición. La parcial según x. ¿Cómo va a ser la parcial según y? Fíjense. En el punto, ¿no? En este punto. El incremento ahora, yo voy a cortar la superficie con el plano x igual a 1. El incremento lo voy a hacer en y, ¿ven? Le llamo k el incremento. 9 menos x al cuadrado, que es 1 al cuadrado, menos y al cuadrado, acá hay 2 más k. Bueno, límite en una variable. Bueno, L'Hopital vale en una variable, ¿no? Va, me da menos 4. Quiere decir que al cortar el paraboloide con el plano x igual a 1, me queda una parábola. La pendiente, la recta tangente de esa parábola, bueno, es menos 4. ¿Sí? Bueno, vamos a verlo en GeoGebra esto. ¿Está claro? ¿Seguro? Vamos despacito, ¿eh? Nadie nos corre, nadie nos apura. Nos tomamos todo el tiempo que haga falta. Porque es importante que veamos la parte geométrica, lo que estamos haciendo. Porque si esto queda en lo algebraico, está bien, sí, yo calculo lo que quieras, pero tenemos que interpretar, ¿eh? Bueno. Voy a abrir GeoGebra ahora. A ver.
Si lo encuentro, y si no lo armamos, pero creo que lo guardé. A ver. A ver. Está acá, a ver si tenemos la suerte de que se abra. Ahí está, perfecto. Y ahora les cuento cómo lo hice. Bueno, voy a compartir, ¿eh? Bueno. Superficie, ¿ven? Acá está el paraboloide. Ese es el paraboloide, que abre hacia abajo. Después, yo voy a trabajar en este punto, que pertenece al paraboloide. ¿Ven? Es el punto 1, 2, 4. ¿Ven? Eje X, eje Y y eje Z. Acá estoy en el primer octante. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, la parcial según X. Tenía que cortar con qué plano, ¿se acuerdan? Si yo estoy calculando... Con I igual a 2. Con el plano igual a 2. ¿Estamos? Yo al cortar la superficie con el plano igual a 2, ¿ven? ¿Qué me queda cuando yo corto el paraboloide? El paraboloide lo corto con un plano. ¿Qué me queda? Una parábola. Una parábola, claro. ¿Eh? Quedan parábolas, o si no, si lo corto con planos paralelos al XY, quedan elipses, en este caso circunferencias, porque es de revolución, ¿no? Pero me queda una parábola. Yo la parábola, acá la tuve que ingresar en forma paramétrica para que se pueda ver. ¿Ven? Esa es la parábola. Esto lo vamos a ver en otro momento, vamos a ver las curvas paramétricas, eso otro día. ¿No? Entonces, yo calculé la recta tangente, armé la ecuación de la recta tangente. ¿Ven? Esa recta tangente tiene pendiente menos 2, ¿no? Estaba menos 2, ¿se dan cuenta? Lo que yo estoy calculando con la derivada parcial es la pendiente de esa recta. ¿Ven? O sea, yo lo armé, una vez que llegué, que ya estaba hecho, la ingresé para verificar que el resultado estuviese bien. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se comprende eso? Acá entré la ecuación de la recta. A mí lo que calculé con la derivada es la pendiente. Después puedo hallar la ecuación de la recta. Lo que pasa es que es una recta en el espacio. Entonces la tengo que ingresar en forma paramétrica. Cartesiana paramétrica. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno. Sí. Esto después lo miran, tranqui, ¿eh? Hay que mirarlo. Hay que sentarse a mirarlo, nada más. Bueno, ¿qué va a pasar ahora con la parcial según Y? ¿Qué tengo que hacer? Estamos en el punto 1, 2. Voy a tener que cortar ¿con qué plano? Con el X igual a 1. Con X igual a 1. Con el X igual a 1. Claro, me queda una parábola. Me queda esta parábola. ¿Se dan cuenta? Y la recta tangente la tengo ahí, ¿ven? Me había dado menos 4, ¿no? Menos 4 daba. ¿Ven que esa recta es más empinada que la otra? ¿Se dan cuenta? Cuando uno calcula las derivadas parciales, que eso lo preguntaba, no puedo decir a Agus que lo preguntaba, me dan distinto, claro, porque a ver, yo acá estoy cortando la superficie con este plano. Acá decrece, ¿no? Decrece más, ¿sí? Que si lo corto con este plano. ¿Se entiende? Por eso acá la recta daba distinto, daba con otra pendiente.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, esa es la idea. Acá estamos cortando con este plano, con el plano X igual a 1. Bueno, eso es la derivada parcial. Calcular la derivada parcial en un punto. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Se entiende esto? Este es un ejemplo concreto de lo que vimos recién Sí, en profe. general de Rabuffetti. Rabuffetti me lo muestra para una superficie cualquiera. Acá tomamos una superficie. Decime, sí, ¿quién? ¿Puede poner las dos, marcar las dos rectas y Sí, verlo un sí, cenital, cómo se ve? sí, sí. Ahí. Sí, yo, claro, mi compu lo veo con mucho delay. Después subo el archivo, así lo tenés. Si tenés GeoGebra instalado en la máquina, lo bajás y lo ves. Yo después se lo subo esto. Después se lo subo. Así lo ven. Porque esto, para ingresar, igual lo pueden hacer ustedes. Es una recta en el espacio. Eso están en condiciones de hacerlo. Lo que pasa es que acá tengo la... Profe, Sí, sí, Natalia, ¿no? Habla, sí, sí. ¿la recta tangente tendría la misma pendiente si A fuera igual a B? ¿Qué opina el resto de la tribuna? Acá. No sé qué dijo Fernando, pero creo que no necesariamente. Claro, depende de la superficie. Pero en este caso sí o no. A ver, ¿qué opina el resto? En este caso concreto. Miremos Creo la que esto tiene que ver Sí, pero según si está sí, centrado en el eje de coordenadas, puede ser. Claro, coincido Claro, con Yami. que sí, está... pero porque es de reducción. Va a ser. Bueno, porque lo puedo ver con la simetría, muy bien, desde la geometría, perfecto. Está buenísima la pregunta. O si yo miro acá, claro, si las coordenadas son iguales, en este caso especial me van a dar lo mismo, claro. Porque si yo acá, en lugar de poner el 1, 2 en el 1, 1, es la misma cuenta la que estoy haciendo, ¿está? Pero no necesariamente pueden dar lo mismo. ¿Sí? ¿Se comprende? Y Natalia, ¿no? Sí, perfecto. Preguntabas, ¿sí? Lo que pasa es que eso depende de la superficie. Y repito, yo acá me estoy moviendo en ese punto y me estoy moviendo. Yo veo que según esta dirección crece menos que según esta dirección. Después nos va a interesar buscar en qué dirección, ¿sí?, tengo el máximo crecimiento. Eso lo vamos a ver cuando hablemos del vector gradiente. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, esto después lo miran. ¿Sí? ¿Está? Bueno. Bien. Volvamos acá y ahora hacemos un pequeño intervalito. Miren esto. Si yo la cuenta, ¿no?, del cálculo de la derivada parcial lo hago en un punto genérico, AB, en lugar de haberlo hecho acá, ¿no?, en el punto 1, 2, lo hago acá en un punto AB cualquiera, y hago toda la cuenta, todo esto, después lo miran. Lo mismo que en una variable, llegué a la función derivada parcial. La función derivada parcial es menos 2x. Si hago la parcial según y en un punto genérico, llegué a la función derivada parcial según y. Y esto es un camino, por supuesto, mucho más corto, porque si yo tengo manera de encontrar la función derivada parcial, la evalúo en el punto y se acabó el problema. O sea, no se asusten, no es que yo cada vez que quiero calcular una derivada tengo que hacer todo esto. Acá lo estoy haciendo por definición porque no me queda otra, porque no sé todavía cómo obtener las funciones derivadas parciales. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo hago para obtener la función derivada parcial? Aplico las reglas de derivación, pero cuando derivo respecto de una variable, las otras variables que aparecen juegan como constantes. O sea que sacar una derivada parcial es re fácil. ¿Sí? O sea, tengo que saber las reglas de derivación y las derivadas, o sea, la tabla de derivadas. Pero después, el cálculo en realidad es muy simple. Fíjense, f'(x), la derivada parcial respecto de x.
de esta función. La derivada de 9 es 0. La derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. La derivada de menos y al cuadrado, ¿cuánto es si derivo respecto de x? 0. 0. Porque es una constante. Porque juega como Una constante. constante, claro. Cuando derivo respecto de y, la derivada de 9 es 0, la derivada de menos x al cuadrado, si derivo respecto de y, ¿cuánto me da? 0. 0, y me queda menos 2y. O sea que derivar es lo mismo que en una variable. Lo único que tengo que tener cuidado, acordarme respecto de qué variable estoy derivando. Nada más. ¿Sí? Después vemos un ejemplo. ¿Está claro eso? ¿Sí? Ahora lo trabajamos. O sea, el cálculo práctico es lo que después nosotros utilizamos, pero a veces hay que recurrir a la definición. A veces. Bueno, y acá está lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que ahora tal vez se entienda un poquito mejor. Yo acá estoy calculando las parciales. Acá estoy mirando el dominio de la función. Acá estoy cortando con el plano igual a b, por eso veo a qué valor tiende la función. Estaría en el eje z acá, ¿no? Acá vería el eje z de arriba. Cuando yo me acerco, ¿no? Cuando el incremento lo hago según x. Idem según y. Pero cabe la posibilidad de que yo haga el incremento según cualquier recta que pase por el punto. Esto es lo que se llama la derivada direccional, que vamos a hablar la semana que viene. Y podría también aproximarme respecto de una curva. Lo que pasa es que ya para aproximarme respecto de una curva, tengo que sacar la recta tangente a esa curva y ver para qué lado voy. ¿Ven la complejidad? Porque, a ver, yo en una variable no tengo problema, porque yo en una variable era re fácil, era lindo el análisis 1. ¿Ven? Yo calculo la pendiente de la recta tangente y ya está, se terminó. Acá, la complejidad, ¿cuál es? Y que yo me puedo acercar, según estas rectas, estas son las derivadas parciales, según cualquier recta, como los límites, o según cualquier curva. Por eso el concepto de derivada parcial, nosotros decimos que es más débil, cuando hablamos de derivada parcial, que el de derivada total. Porque yo estoy viendo qué pasa con la función en una dirección de las infinitas. ¿Se dan cuenta? Pero, es más, yo me puedo acercar no solo por rectas, sino también me puedo acercar por curvas. Y acá aparece el concepto de diferenciabilidad, que lo dijimos el otro día medio guitarreando, ¿no? Pero yo justamente para asegurarme que la superficie es suave, no basta esto, ni tampoco basta esto. Yo acá, en esta función que trabajamos, bueno, esta es polinómica, es continua y derivable, está definida para todo R2, no tengo ningún tipo de problema. Pero va a haber superficies donde haya puntos tales que si yo le paso la mano me pincho, ¿no? Pero ese concepto es más complejo, ¿se entiende? Se va comprendiendo cuál es el problema. Tal vez una de las cosas más complejas de acá de la materia es el concepto de diferenciabilidad. Porque yo para asegurarme que la función es diferenciable en un punto, no me basta que existan las derivadas parciales o que existan las derivadas direccionales. Vamos a después ver cuál es el problema ahí. ¿Está más o menos claro esto? ¿Sí? Bueno, esto es más sencillo. Fíjense. Me dan esta función. Vamos a hacerlo entre todos. No se los voy a mostrar. Vamos a poner la camarita acá. Y me van a ir diciendo ustedes. A ver. Se están peleando los perros ahí enfrente. Hay un despelote ahí más. Si escuchan ruido de los perros. Ahí está. Ahí se ve ahí, ¿no? ¿Se ve la hoja? Sí, sí. Bueno, vamos a copiar la función. Esperen que copiamos la función. Yo quiero sacar la derivada, las derivadas de esta función.
Así de paso repasamos un poquito esto, ¿no? Y cuadrado y tercera. Bueno, ahí. Bueno, quiero sacar la derivada parcial según x. La escribimos así, ¿ven? La función derivada parcial. Si yo voy a derivar respecto de x, acá y va a ser constante, ¿verdad? Sí, la constante. Bueno. A ver, ¿quién me lo dice? A ver. Primero, derivada de una suma, suma de las derivadas, ¿no? Voy a tener que derivar este término más derivar este otro término. Derivada del seno. Derivada de la función seno. Coseno. Coseno. Coseno de Seno de x por y, por y. ¿verdad? Sí. Pero, ¿qué tipo de función tengo acá? Es una función Una función compuesta. compuesta. Sí. O sea Tengo que que esto multiplicar por la derivada de x por y. respecto de x. Respecto de x. ¿Está? Por tanto, te voy a multiplicar por y. Claro, lo ponemos de este lado para que no se confunda con el argumento. Acá tengo y. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y es como si es un número. Yo tengo el coseno de 2x, y el seno de 2x es coseno de 2x por 2. ¿Está? Más. Derivada del logaritmo natural de algo. Sería 1 sobre x al cuadrado por y a la 3. Muy bien. Y al ser una función compuesta aplicamos regla de la cadena y nos quedaría en función de x, 2x por y a la 3. Perfecto. ¿Sí? Y se terminó la derivada. ¿Puedo hacer esto? Sí. ¿Por qué? Bien, pero ¿por qué? A ver. Porque en el 0, 0 sé que la derivada no va a existir. Porque 0, 0 no es parte del dominio del campo. Por tanto, tampoco va a ser parte del dominio de la derivada. Perfecto. O sea que la función derivada parcial según x va a ser y coseno de xy más 2 sobre x. Esto está igual escrito ahí, ¿no? Pero me interesa que lo hagamos entre todos. ¿Queda claro esto? ¿Seguro? ¿Sí? Perfecto. Bien, bueno. ¿Qué otra derivada puedo sacar? A Con ver. x constante, o sea, derivada con respecto de y. Claro. Bueno, a ver. Escucho, a ver. X Sería coseno x coseno xy. de xy. Sí. Ahora te voy a tener la derivada del seno es el coseno, pero multiplicado por la derivada. Lo estoy derivando respecto de y, x es constante. Entonces me queda x por, ¿no? Sería x coseno de x. Y Claro. Más logaritmo de algo, 1 sobre ese algo. Por regla de la cadena. X cuadrado por 3x sería. no. No, x cuadrado. O sea, sería Perdón, por 3x cuadrado ahí va. y cuadrado. Claro. Siempre mantengan el orden de las variables. Voy a haber puesto y cuadrado por x cuadrado, pero mantenemos el orden, conviene, para organizar la expresión también. Bueno. ¿Está bien eso? ¿Sí? Sí, por la misma razón que antes. Exactamente. Esto igual está hecho en la hoja, Ahora lo miramos, lo revisamos, pero está hecho.
Y acá quedó la parcial según y. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, ¿puedo volver a derivar acá estas expresiones, estas derivadas? ¿Ustedes qué les Como parece? encontrar sus segundas derivadas, como hacíamos en una función en R2. Exacto, como dice Agus ahí. ¿Se puede? ¿Se podrá? Yo supongo que sí, pero Creo que sí. manteniendo la variable con respecto a la que se está derivando. O sea, ¿cuántas derivadas podré sacar yo? A ver, vayamos pensando, ¿no? Pues yo acá, dada la función, la puedo derivar respecto de x o respecto de y. ¿No? Yo, dada f, saqué f' según x y f' según y, ¿no es cierto? Y puedo obtener tantas derivadas hasta que llega a un punto que sea una constante y yo no pueda derivar más. ¿Qué opina el resto? ¿En qué caso llegaría ahí? ¿Qué función tendría? En una variable, ¿qué funciones tenían esa característica? ¿Se acuerdan? Sí, las polinómicas. Las polinómicas, claro. En este Acá. caso no voy a llegar nunca a una constante porque el coseno se va a hacer menos seno se va a hacer menos Exacto. coseno y va a ser cíclico. Exacto, es cíclico. Claro, En este caso son infinitas. Claro, ahora yo digo, ¿no? para reglas generales hasta que no pueda derivar más. O sea, pero teóricamente yo puedo seguir hasta que se me ocurra. Yo digo esto, ¿no? Acá, esto es una. A ver, yo cuando saco la derivada en una variable, obtengo otra función, ¿sí o no? ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Son todas funciones. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Entonces, esta la puedo derivar, la puedo volver a derivar, ¿no? Sí. ¿Según quién la puedo Sí. volver a derivar? Sería f, la derivada de f según x, ¿Sí? de x, de y. Claro. ¿Se entiende lo que dice ahí? Juan está hablando, ¿no? Sí. Sí, tal vez se dice más ordenado, pero Bueno, derivada segunda respecto de x, tomada dos veces, bueno, no importa. A las trompadas, no importa. El tema es, después uno le encuentra la vuelta. Primero es saber a lo que uno llega. Después uno le encuentra la palabra, no interesa. ¿Se entiende? O sea, yo esta la vuelvo a derivar respecto de x. Pero también, ¿qué puedo hacer? Volver a derivar con respecto de y. O sea, la derivé primero respecto de x y ahora respecto de y. ¿Se entiende? ¿Y con esta qué puedo hacer? Con respecto de x y con respecto de y. Claro. ¿Se entiende? La cortamos acá, pero yo esta a su vez la podía derivar respecto de x, respecto de y. O sea, se me va haciendo todo un árbol. Acá tengo 2, acá tengo 4, acá tendría 8. 8, 2, ¿no? Bueno, x, x, y, x, x, y, bueno, bla, bla, bla. Ahora, Sería 2 a la n exacto, como dice Guillermo, para exacto. calcular. Exacto. Ahora, yo quiero que me digan ustedes, que me den la expresión de la derivada segunda respecto de x tomada dos veces. ¿Sí? ¿Cuál tengo que derivar ahora de nuevo respecto de x? ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a calcular la derivada de esta respecto de x. Esto después hay que practicarlo. Al principio cuesta, pero después sale. ¿Eh? Esta respecto de x, y la tengo que derivar. A ver. Menos y cuadrado. A ver. Sí, menos y cuadrado seno de xy. A ver, si derivo respecto de x, y es constante, ¿no? Sí. O sea que tengo constante por función. Sí. Era la constante por la derivada de la función. Está bien lo que estaba diciendo, ¿eh?
pero o sea, si yo lo quiero hacer ordenadamente, ¿no? Tengo y por Sí, la sí, sí. derivada de Y coseno por la derivada de coseno, de que xi, es ¿no? menos seno. Sí, bueno, está bien. ¿Lo pongo así? Sí, 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 sí. Sí. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Estoy en esta, ¿no? Sí, y la derivada del coseno, de nuevo, ¿no? Vuelve a ser esta. Lo que pasa es que la de coseno es menos seno. Por i, ¿no? Más. Derivada de esta función, 2 sobre x. ¿Se puede tomar como 2 por 1 sobre x? Claro, o si vos querés, 2 por x a la menos 1, si te resulta más simple. Claro. Sí, ya es menos 2 sobre x cuadrado. Claro, acá sería entonces menos 2 sobre x al cuadrado. O sea, me quedo entonces menos i cuadrado seno de xy menos 2 sobre x al cuadrado, ¿está bien? Revisen, chicos, porque miren que nos mandamos bacán a todos. ¿Sí? ¿Está? ¿Está bien Perdón, eso? me perdí. A ver, ¿Qué me queda de x cuadrado? estás haciendo la derivada de 2 sobre x. Sí, Tomalo como una función, como derivas respecto de x, tenés 2 por x a la menos 1, sería 2 por menos 1 por x a la menos 2. Tomalo como si querés como f de x. F va a ser 2 por menos 1 por x a la menos 2. O sea, menos 2 sobre x al cuadrado. ¿Sí? claro. ¿A eso? Sí, sí, ahí sí. Bien. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos ahora la derivada respecto de y? ¿Qué habría que hacer? Pensémoslo, un toquecito. Piensen cómo sacar la derivada de esta ahora respecto de y. ¿Sí? Donde x va a ser constante ahora. Ahí x va a ser constante, exacto. O Exactamente. sea que ese más 2 sobre x ya sé que va a ser 0 cuando lo Exactamente. derive. O sea, eso ya no me Exactamente. interesa. Exactamente. Exacto. Sí, sí. Yo lo tengo, bueno, ahora para ganando tiempo, ¿no? Acá está hecho, yo ahora lo voy a compartir, pero me interesa que entendamos el procedimiento. Esto después háganlo ustedes. Yo voy a volver a compartir acá el apunte. A ver. Porque acá está hecho. Lo llegan a ver ahí, ¿no? Bueno, estas son Sí. las que obtuvimos. Revisen las cuentas. Si llega a haber algún error que puede pasar, porque nos equivocamos todos, repórtenlo y lo corregimos. Eso puede pasar, siempre aparecen errores. Esta es la notación, ven, para las derivadas segundas. Mírenlo esto. Pero miren esto. Miren esto acá. ¿Cuánto dieron las derivadas cruzadas? Estas se llaman derivadas cruzadas o mixtas. Miren a lo que llegamos. Sí, esa justamente iba a ser mi pregunta. Si en algún momento el derivar en un distinto orden iba a llevar al mismo resultado. Y eso lo vamos a discutir la semana que viene. En Pasa que general, o sea, pensé y dije no, porque puede ser que no. Pero bueno, eso hay un teorema que lo justifica. Tienen que darse ciertas condiciones. Donde la función es continua, donde las derivadas parciales son continuas, estas son iguales. Pero donde no son continuas, no. Eso lo vamos a discutir la semana que viene. Bueno, es lo que estábamos diciendo acá, ¿no? No siempre se cumple esto para todo x. Hay puntos donde no se cumple. Eso lo vamos a ver la semana que viene.
Lo que sí es importante, ya para ir cerrando un poco, para ir aclarando un poquito, ¿no? Las derivadas parciales segundas también se pueden hacer por definición. ¿Se acuerdan? No sé si lo vimos el año pasado, la función derivada segunda en el punto es este límite. Fíjense que acá aparecen las derivadas primeras, ¿no? Bueno, en forma totalmente análoga, puedo calcular por definición las parciales segundas. Acá lo estamos haciendo, por supuesto, por regla práctica. Y haciendo la salvedad, bueno, viendo dónde son válidas, ¿no? Porque acá tengo un problema, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿se entiende esto seguro? ¿Queda claro? ¿Sí? Después mírenlo tranqui esto, ¿eh? Para mirarlo tranquilos. Ahora... ¿Eso lo sube hoy, profe? Sí, esto ahora lo compartimos, sí. Si llegan, repito, a encontrar algún error de signo o alguna cosa que esté mal, repórtenlo porque lo cambiamos, porque siempre, cuando uno escribe algo, hay siempre cosas, ¿eh? Nos equivocamos todos. Por eso no tengan miedo de exponer, porque siempre aparecen cosas, y más en este contexto así de despiole, ¿no? Que uno tiene que estar pendiente de 20 cosas a la vez, ¿eh? Bien. Ahora miren esto, ya para ir terminando, ¿eh? Miren esto acá, miren esta función. Ya empezamos con las funciones raras, ¿no? Yo quiero hallar las parciales en 0, 0. Bueno, regla práctica. Regla práctica. ¿Está? Es a la 1/5 esto. Entonces me queda 1/5 un quinto menos 1, que es menos 4/5, por la derivada de la base respecto de x respecto de y. Bueno, simplifico. Acá hay una simplificación. Bueno. Estas son las funciones derivadas parciales. Pero a mí justo me piden que las calcule en 0. Justo acá. Si me pidieran en otro punto, no sé, en 1, 1, ¿qué hago? Reemplazás y listo. Claro, ¿se dan cuenta todos? Ahora justo me la pidieron en 0, 0. La pucha digo. ¿Qué tengo que hacer? Y uno intenta que reemplazar, pero no puede porque queda denominador 0. Claro. Entonces tienes que usar la definición. Ahí uso la definición. ¿Se dan cuenta? Bueno. Definición. La derivada parcial según x en 0, 0. Bueno, acá es 0 y 0. Límite en una variable. ¿Ven? Me da 1. Según y. Límite en una variable. Me da 1. O sea que las parciales valen 1. Esta fórmula, bueno, no me sirve en 0, 0, pero existen las derivadas parciales y valen 1. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Otra función, esta. También saco las funciones derivadas parciales. ¿Dónde me van a pedir que calcule las derivadas parciales? Justo donde estas expresiones no están definidas. Entonces voy a la definición, ¿no? Pero cuando resuelvo acá, llego a esto. ¿Se acuerdan que este límite lo habíamos visto que no existía? ¿Se acuerdan de esto? Lo mismo acá, ¿ven? La parcial según y. Este límite en una variable, habíamos visto que no existía, porque cuando x tiende a 0 por derecha, el módulo de x vale x, para las x positivas, ¿no? Y para las x negativas vale menos x. O sea que acá las derivadas en 0, 0 no existen para esta función. Después lo vemos en el GeoGebra, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa ahí en 0, 0? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Después mírenlo, tranqui, porque ya a esta altura, después de un rato largo, uno se embota. Pero después mírenlo. Son casos especiales donde la regla práctica para evaluar la función no me sirve. ¿Por qué? Porque no está definida. Miren esta otra, último ejemplo y ya los dejo. Miren esta.
Estas son las funciones diabólicas. ¿Dónde me van a pedir que analice la continuidad y la derivabilidad? Justo. Y en 0, 0. ¿Por qué? Porque si me lo piden en otro punto, ¿qué pasa con esta función? Me piden en 1. No tengo ningún momento en que eso me dé 0. Ese denominador me dé 0. Claro. Sí, el Tengo límite no suma da de 2 problema. cuadrados. Exacto, la función está definida, el límite existe y coincide con la función es continua, claro. Ahora, justo en 0, 0, ahí tengo el despiole. Entonces, analizo la continuidad en 0, 0. F0, 0 da 0, ¿por qué? Porque me lo definieron así. El límite, bueno, acá, esto ya lo hemos resuelto. Habíamos visto que los límites sucesivos daban 0. Esto igual a 0 hay que poner acá, ¿no? Faltaría 1 igual a 0, acá después agréguenlo, ¿eh? Igual a 0. Ahora, cuando hago los límites radiales, llego a que para cada valor de m tengo un resultado diferente. O sea que no existe el límite doble. ¿Se acuerdan? La función no es continua en 0, 0, es decir, continua esencial en 0, 0. ¿Sí? Ahora, yo voy a hacer el análisis de la derivabilidad en 0, 0. ¿Qué me dicen ahí? ¿Qué puede, No tiene que dar derivable porque, sí, no, porque no es continua. Claro, pero a ver, bueno, acá viene el punto clave. Eso era en R2. Claro. Yo acá, cuando calculo las derivadas, esta derivada que yo estoy calculando acá, la parcial, ¿sí? No es la derivada total, es parcial. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Bueno, esto después lo miran ustedes. Me da 0 la parcial según x y me da 0 la parcial según y. O sea que la función es discontinua en 0, 0, pero las derivadas parciales existen. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es el bolonqui acá? Lo que pasa es que yo acá derivé respecto de dos direcciones. Bueno, ese es el problema. Acá estamos explicando por qué aplicamos la definición, ¿no? Porque yo cuando calculo las funciones derivadas parciales, bueno, tengo el mismo problema, que en 0, 0 no están definidas, ¿no? Pero miren esto. Miren esto. En una variable, esto ya lo vimos. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? Y evidentemente válido no es para funciones de dos variables. Porque acá Claro. tenemos un caso donde es continua, perdón, donde no es continua, pero sí es derivable. ¿Y cuál sería la razón ahí? Porque porque estamos hablando de un espacio, es decir, como un campo, digo, qué sé yo, tal vez el punto no exista, pero Claro. inmediatamente del de al lado, es decir, complejo, ¿no? Esa definición. Sí. Pero sí existe, es decir, porque es un espacio. Es que justamente yo cuando o sea, no existen. A ver, yo digo que la función no es continua, pero yo me acerco por acá y por acá. ¿Sí? Por eso el concepto de. Claro, quizás proviene desde otro punto, que no es solamente fijar en X y en Y. ¿Se dan cuenta? Esto después hay que elaborarlo, ¿eh? Hay que pensarlo. Acá el concepto que equivale a la derivabilidad en una variable es la diferenciabilidad. ¿Sí? Justamente lo que yo pido, fíjense que en una variable para que exista recta tangente, ¿sí? Yo pido que la función sea derivable. ¿Sí? Para que exista recta tangente la función tiene que ser derivable en el punto, en las curvas. Ahora, en la superficie, en lugar de recta tangente, ¿qué tendré tangente? ¿A ustedes qué les parece? Plano tangente. Plano. Tendré un plano tangente. Claro. Y para que exista el plano tangente, yo tengo que asegurarme que la función sea diferenciable.
que yo pueda derivar en cualquier dirección y sentido y respecto de cualquier curva. Como tengo infinitas maneras de acercarme al punto, tendré que ver alguna condición necesaria y suficiente para asegurar la diferenciabilidad. O ir a la definición, como hacemos con el límite. Cuando yo agoté todos los caminos para calcular un límite, uno aplica la definición, uno prueba que el límite existe por definición. ¿Se entiende la complejidad? Yo acá tengo, a ver, creo que lo tengo hecho acá. Esto también es otro archivo, creo que está hecho acá. A ver, no me acuerdo si lo hice, sí, acá está. Ahora se los comparto y ya los dejo. Oh, wow. Ahí. Acá está. ¿Ven las funciones estas? Miren. Esta fue la primera. Que yo estoy derivando respecto de dos direcciones concretas, ¿no? Después lo miran esto tranqui. Esta es la que no existían las derivadas. Miren esta. Bueno, esta superficie es conocida, ¿no? Z igual raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Fíjense lo que pasa en el origen ahí. ¿Qué tengo ahí? Como en R1 sería un punto anguloso, ¿acá qué sería? Exactamente, es el vértice del cono. Claro. Bien. Ahí la función me recontra pincho ahí. ¿Se entiende? ¿Sí? Miren esta otra. Esta es la que acabamos de... No, perdón, esta acá. Sí, la que acabamos de... ¿Ven? Por acá hay otras que después las pueden analizar ustedes. Acá tienen otra. O sea, por eso digo, ¿no? Que cuando uno habla ese concepto de variación suave, ¿no? Que uno puede tener, que ya acá en varias variables y hay que pensarlo. Porque yo puedo tener que la función sea discontinua y sin embargo poder calcular la derivada respecto de x, respecto de y o respecto de alguna dirección. ¿Estamos? Bueno. ¿Sí? ¿Queda claro? Les dejo, bueno, una sola cosa que queda acá en el apunte. Y son, a ver acá, perdón. Bueno, una función de 3 variables, puedo derivar respecto de cada una, estas son las definiciones, después lo miran ustedes. Y acá un ejemplo de derivación respecto de x, respecto de y, respecto de z. Después lo miran ustedes esto. ¿Sí? Es igual, lo único que tengo que tener cuidado cuando derivo respecto de qué variable y cuáles son constantes. Miren esto, mirémoslo un toque, 2 minutos. Tengo esta función de 3 variables. ¿Sí? Miren cómo derivamos respecto de x, respecto de y y respecto de z. Mírenlo eso, un minuto. Esto después hay que practicarlo. Al principio parece difícil, pero no tiene ninguna complicación. Fíjense, ahí, cuando derivo respecto de x, esto juega como x elevado a un número. ¿Se dan cuenta? Es una función potencial, como si fuera x a la quinta. La derivada de x a la quinta es 5x a la cuarta. ¿Se dan cuenta? Ahora, cuando derivo respecto de y, es una exponencial. Es un número elevado a algo que es variable. Por eso es la misma por la derivada del exponente por el logaritmo natural de la base, porque es una función exponencial. Es la derivada de una exponencial. Lo mismo con la derivada respecto de z. ¿Sí? Esto puede llegar a ser un problema, pero es mirar la tabla, recordar las tablas de derivadas. Así que no van a tener mayores problemas.